los hombres creen cualquier cosa. Es increíble cómo se ha permeado en nuestra sociedad cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de fe, cualquier superstición, cualquier fetichismo, cualquier fundamentalismo se mete fácilmente en nuestro pueblo. Y hay algo que es una realidad que rompe los ojos, podemos decir, que estamos fascinados, una sociedad esta que está fascinada por el mal. El mal es como parece ser como ese agujero negro que lo absorbe todo, ¿no es cierto? Es la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces el hombre de fe, la mujer de fe, la iglesia del Señor Jesucristo, usted y yo como cristianos, entramos en tensión frente a una sociedad así. Entramos en tensión. ¿Por qué? Entramos en tensión porque no podemos aceptar la escala de valores de la sociedad esta. No la podemos aceptar. ¿No es cierto? Porque no puedo aceptar las costumbres que me presenta esta sociedad. Pero por otro lado entramos en tensión porque no puedo dejar de vivir en esta sociedad. Es decir, somos parte del cuerpo social. Ahora, Jesús habla de los tiempos del fin. Y él se remonta, cuando habla de los tiempos del fin, como hemos leído, a dos culturas que aparecen en el libro de Génesis. Y él dice, miren, si ustedes quieren saber cómo son los tiempos de crisis, si realmente quieren saber, tienen que observar qué pasaba en los tiempos de Noé y qué pasaba en los tiempos de Lot. Y es notable, hermanos, porque ellos vivieron en dos momentos también críticos y en sociedades decadentes. Y entonces el pasaje que hemos leído específicamente nos habla de Lot y de la mujer de Lot. Ahora, el Señor Jesucristo está relacionando lo que Él dice con la decadencia de Sodoma, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasaba en Sodoma? Cuando usted lee la palabra de Dios acerca de estas ciudades, en Sodoma, no tiene que quedarse solo con lo que nos dice el libro de Génesis, únicamente. El libro de Génesis nos cuenta la destrucción de Sodoma. Pero todos los profetas luego, después, hablaron acerca de Sodoma. Y si usted quiere tener un cuadro de lo que era la moral de Sodoma, tiene que leer Isaías, tiene que leer Ezequiel, tiene que leer Jeremías, donde se vuelve a hablar de estas ciudades y se dice cómo era esta ciudad. Y entonces uno se da cuenta la situación que vivía Lot cuando usted suma todos esos pasajes. Por ejemplo, Isaías, cuando habla de Sodoma, dice que Sodoma publicaba su pecado y no lo disimulaba. Publicaba su pecado y no lo disimulaba. Isaías 3:9. Es decir, que hacía el mal, pero además de hacer el mal, lo hacía públicamente. Es decir, no lo ponía bajo disimulo de ninguna manera. Hacía el mal y publicaba su mal. Nosotros estamos viviendo en una sociedad así. Estamos viviendo en una sociedad así. No solamente se hace el mal, sino que el mal ocupa el centro de la pantalla, el centro de las redes sociales, el centro de la televisión, el centro del aire de la radio, el centro de la prensa. ¿O no? Ezequiel dice, cuando habla de Sodoma, que era una ciudad que se había envanecido, que tenía demasiada ociosidad, que le faltaba solidaridad. Todo eso lo dice el profeta Ezequiel del capítulo 16 del texto 49 en adelante. Jeremías dice que, hablando de Sodoma, que menospreciaban la institución matrimonial, dice que se cometían adulterio, dice que andaban en mentira, dice que
¿Se da cuenta? Y cuando usted llega a Judas, el Judas bueno, el de la carta, ¿no? El Judas traidor, ¿no es cierto? Sino el otro, el pobre que tuvo que llevar en la carga del nombre, ¿no? Pero en su carta dice que Sodoma había fornicado yendo detrás del vicio contra la naturaleza. Judas 7. Una rebelión incluso sobre las leyes naturales de Dios. Y Jesús toma esta ciudad. Y entonces está hablando a hombres que conocían muy bien el Antiguo Testamento de Jesús, que para ellos era la Biblia en su momento, que sabían todas las cosas que estaban allí. Y Jesús dice, van a venir nuevamente esos tiempos. Van a venir nuevamente esos tiempos. Bueno, yo creo que cuando la iglesia a través de la historia leyó este pasaje, habrá pensado, ¿cómo serán esos tiempos, no? ¿Cómo serán? Ahora nosotros ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo. Y vemos que todo esto que la Biblia habla de Sodoma se ha repetido. Se ha repetido, que es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y yo quiero detenerme, hermanos, en una frase que dice Jesús en medio de todo esto. Fíjense ustedes que cuando Jesús narra todas estas cosas y dice, bueno, está hablando de todos los cataclismos del fin y de los problemas, y dice, será como la sociedad de Noé, que la maldad crecerá, y será como la sociedad de Sodoma, donde Lot y Noé eran realmente extraños moralmente en esa sociedad. Y Jesús deja deslizar una frase muy importante a los suyos. Y deja deslizar una frase como un recordatorio, que es muy importante. Y Él les dice, ustedes que me están escuchando, dice Jesús, a ustedes que van a tener que vivir todo eso, acuérdense de ese momento. ¿De qué cosa? Y dice, acuérdense, texto 32, de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Y cuando uno lee esto, es asombroso porque pareciera que en ese momento el Señor tenía que haber dicho, no, acuérdense de la fidelidad de Sara. O acuérdense de la entrega de Ruth. O acuérdense del heroísmo de Esther. O acuérdense de la dulzura, de la firmeza del carácter de Abigail. O acuérdense de la intrepidez de Débora. Porque esos sí son grandes nombres que aparecen de mujeres en la Biblia, ¿no es cierto? Si yo tengo que recordar un nombre o a alguien, me tengo que acordar de las grandes heroínas de la Biblia. Pero resulta que Jesús dice no. Jesús dice no, dice acuérdense de una mujer antihéroe. Y ahí nos deja pensar. La mujer de Lot, acuérdense de ella, dice Jesús. Y uno tiene que preguntarse por qué Jesús está levantando este nombre. ¿Por qué Jesús levanta el nombre de la mujer de Lot? Porque Jesús está levantando ese nombre y no levanta los otros nombres. Porque no nos está convocando a la intrepidez, sino que nos está diciendo, fíjense en este detalle y piensen en eso. Y yo quisiera, hermanos, en esta mañana unirme a las palabras de Jesús y hacer que todos nosotros pensemos por un momento, no en los grandes héroes de esta época que son necesarios, que son útiles y todo eso, sino que pensemos en esta advertencia que Jesús pone. Jesús advierte y les dice, piensen en la mujer de Lot. Piensen en la mujer de Lot. Y ustedes recuerdan que los antiguos, cuando tenían que recordar algo, ellos hacían monumentos, hacían monumentos recordativos, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos en nuestras plazas. Nosotros lo hacemos con toda la carga cultural, por supuesto, y artística. Ellos no podían hacer de esa forma, así que ellos hacían montículos de piedra
¿no? Y esas piedras quedaban como un recordatorio de algo. Pero en el caso de Sodoma y de Gomorra, cuando salen, allí queda una columna recordatoria que es la misma mujer de Lot, convertida en una columna de sal. En nuestra traducción dice estatua, pero puede ser también columna de sal. Es decir, que Jesús dice, fue un recordatorio en aquel momento. Fue un recordatorio porque Dios la dejó allí petrificada. Y es importante esto, como un recordatorio de lo que estaba pasando en ese momento. Así como los hombres levantan monumentos, Dios también levantó un monumento allí. Y yo les recuerdo que miren ese monumento. ¿Por qué se levantan los monumentos en nuestras plazas? Para que nosotros pasemos por una plaza, vemos un monumento y recordemos y sepamos y conozcamos nuestra historia. Para eso están los monumentos, ¿no es cierto? Honramos a nuestros próceres y allí están los monumentos, nos recuerdan un momento y nos recuerdan una historia, y como patriotas los recordamos y los honramos. Ahora, Dios levanta allí una columna de sal en recordación a un momento. Y Jesús, siglo después, dice, recuerden ese monumento que Dios levantó allí. Y entonces, cuando pensamos en esta mujer, era una mujer de una vida muy interesante. Si se quiere, ¿no es cierto? Si yo le preguntara a usted qué sabe de la mujer de Lot, ¿qué sabemos? Lo único que sabemos es que se dio vuelta y se transformó en una estatua de sal. Si empezamos a hurgar un poquito, diríamos que fue la esposa de él y la madre de él, pero no sabemos mucho más de ella. Sin embargo, Jesús dice, piensen en ella y tengan presente esa experiencia. Y esto es una advertencia para todos nosotros. Y es una advertencia para este tiempo presente. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot realmente, a pesar del lugar que le tocó vivir, había sido una mujer con grandes bendiciones. Con grandes bendiciones. Una mujer bendecida por Dios. Ustedes saben que ella pertenecía a la sociedad patriarcal. Todavía no conocían la liberación femenina y no la iban a conocer por muchos años, ¿no es cierto? Así que el hombre decidía dónde iba, dónde venía, qué se hacía, qué no se hacía, y la mujer un poco iba detrás de ese hombre y hacía lo que él más o menos decía. Estaban en Sodoma porque un día el marido dijo, bueno, me separo de Abraham y entonces pongo mis tiendas sobre Sodoma, y se fueron y estuvieron allí. Pero tenía una bendición en su vida esta mujer, una bendición en su casa, una bendición. Y es notable porque que su esposo era un hombre noble y un hombre justo, dice la Biblia. Es verdad que se había equivocado Lot cuando él se alejó de Abraham y cuando tomó un camino, pero el Nuevo Testamento, cuando usted lee en segunda carta de Pedro, texto 7, nos habla de Lot y nos dice que era un justo Lot y que estaba abrumado por la conducta de los malos. ¿No es cierto? Lo que quiere decir que era un hombre noble y que tenía un alma justa. Y esto, hermanos, es un don de Dios en la familia. Es un don de Dios en la familia. Poder tener dentro del hogar alguien que es temeroso de Dios es un don de Dios. Alguien que quiera hacer el bien, alguien que quiera andar en los caminos del Señor, alguien que no se doblega ante el mal, alguien que estaba abrumado cuando veía las cosas malas. Esta es una bendición de Dios para ella. Es una bendición de Dios. La mujer de Lot tenía la bendición de un hogar diferente en medio de una sociedad decadente. Amén. La mujer de Lot tenía la bendición de un hogar diferente dentro de una sociedad decadente. ¡Qué privilegio tenemos! Pero un hogar además protegido por Dios. Y esto
acordaba y lo tenía presente a Lot. Y cuando él va a destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, él manda a sus mensajeros para que ellos se vayan. Y ahí nos damos cuenta que Dios está atento sobre la familia de Lot. Por lo tanto, esta mujer era una mujer bendecida por Dios, porque no solamente tenía un marido allí que amaba a Dios, sino que también tenía la protección de Dios sobre el hogar. Quiere decir que ella tenía la bendición de un esposo noble, justo delante de Dios, y tenía la bendición de ser alguien en quien Dios había puesto los ojos. Dios había puesto los ojos en ellos. Hasta tal punto, fíjese que cuando va a destruir todo eso, Él manda a sus mensajeros para que ellos puedan huir, para que puedan salir y para que puedan salvar su vida. Y entonces podemos darnos cuenta que estaban bajo la protección de Dios, mis hermanos, este hogar. Dios los estaba protegiendo en medio de una sociedad totalmente decadente. Porque todo aquel que quiere seguir a Dios de una manera íntegra, sincera y de corazón, Dios le protege. Aún en medio del mundo oscuro, decadente, que se desdibuja día a día en todo sentido, pero aquellos que aman a Dios, la mano de Dios, el cuidado de Dios y la protección de Dios está sobre esa casa. Gloria a Dios. Dios los estaba protegiendo. Dios que iba a mandar, hermano, fíjese, un juicio tremendo, los estaba protegiendo. Sin embargo, el Señor movilizó los cielos para que justamente ellos puedan salir y no ser pasibles a ese juicio. Por lo tanto, podemos concluir que gozaban de la protección de Dios. Y los ángeles que vinieron le dijeron, le dio una orden precisa, y se tienen que salir. Esto va a ser destruido, deben correr por sus vidas, no tienen que mirar atrás, salgan porque aquí viene el juicio. Y Lot, un hombre obediente, toma a su familia y sale. Y yo no voy a entrar en los detalles de la historia, que son muy interesantes, por supuesto, por un tema de tiempo principalmente, pero acá hay una escena que yo quisiera, hermanos, que por un momento pararla. Yo digo que si yo hubiese sido pintor, me hubiese gustado pintar este cuadro. Pintaría el cuadro de Lot mirando hacia adelante, corriendo, estimando la salvación de Dios sobre su casa, sobre su vida y sobre su hogar. La está estimando él. Y entonces va corriendo y va mirando hacia adelante, rechazando en su corazón todo lo que había sido tesoro terrenal, porque está mirando hacia adelante, está obedeciendo a Dios. Y en ese momento diciendo, bueno, voy a poner los ojos en el Señor y voy a ir adelante. Ese es el cuadro. Y al lado de él una mujer que da vuelta a su cabeza. Y aquí tenemos dos posturas. Veo el corazón de alguien que corre hacia adelante, estimando la salvación, obedeciendo al Señor, y el corazón de alguien que se da vuelta para mirar hacia atrás. Alguien que se da vuelta para mirar hacia atrás. La mujer de Lot da vuelta la cabeza y pareciera que mientras Lot está diciendo, vamos adelante, obedecemos al Señor, busquemos su presencia, estimemos la salvación, es lo que Él nos ha dicho, vamos adelante, vamos a salvar nuestra vida, vamos a salvar nuestra casa, vamos a salvar nuestro hogar, vamos a salvar nuestros hijos de esta decadencia. Está diciendo eso Él. Ella está
está diciendo todo lo que perdemos. Todo lo que perdemos. Mientras el corazón de él va hacia adelante, el corazón de ella va hacia atrás. Y este es el cuadro que nos presenta la palabra del Señor cuando Jesús no levanta ninguna de las heroínas del Antiguo Testamento, sino que nos advierte y deja deslizar esta frase que dice: acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense. Y uno cuando lee esta historia no puede dejar de pensar en la palabra del Señor, que dice: allí donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Allí donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque, hermano, no son los ojos que van, es el corazón que va. No son los ojos que van cuando ella mira hacia atrás. Lo que va allí es el corazón. No se convierte ella en una estatua de sal porque simplemente gira la cabeza. Se convierte en una estatua de sal porque su corazón estaba y había quedado en aquel lugar. Mis hermanos, muchas veces nosotros meditamos sobre nuestras pruebas, ¿no? ¿Quién no ha meditado sobre sus pruebas? Por supuesto. Todo el que es probado por Dios piensa eso. Yo creo que a veces tenemos que meditar sobre nuestras bendiciones. ¿Usted ha pensado en la bendición de Dios que tiene? ¿Usted ha pensado en la bendición de Dios? ¿Ha meditado en las bendiciones de Dios sobre su vida? ¿O medita solamente en las pruebas de Dios? ¿Medita en la bendición? Yo recuerdo escuchar a personas que tienen problemas, porque claro, todo el que viene a un pastor es porque tiene un problema. ¿No? Y bueno, ha venido personas realmente con problemas y contarme que tienen este problema, este otro, de pronto yo pienso, acá hay algo extraño. Acá hay algo extraño. No son tan grandes los problemas como para que esté así esta persona. Y decirle: bueno, por favor, ahora cuénteme cuáles son las bendiciones de Dios en su vida. Y la persona se queda. Digo, bueno, el Señor le habrá bendecido su vida, ¿no es cierto? Dios habrá bendecido su vida. Cuénteme, enuméreme las bendiciones. ¿Cuáles son? Ya me contó todos los problemas, me contó todo lo que los dramas, todo esto. Ahora enumere las bendiciones y ahí empieza. Bueno, sí, bueno, y empieza a escarbar. Cuando empieza a escarbar, resulta que tiene una cantidad de bendiciones. Tiene muchas bendiciones. Sí, la verdad que los problemas no son tantos. ¿Vio cómo es la cosa? Porque a veces hay una tendencia a mirar todo lo negativo, todas las pruebas, todas las cosas que tenemos, y no a considerar, hermano, las bendiciones de Dios, que Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de bendición. Gloria a Dios. ¿Qué bendición tenía Esaú? ¿Se acuerda usted? Nieto de Abraham, hijo de Isaac, 2 hombres de Dios, primogénito de la familia, mellizo, pero primogénito de la familia. Un día, él llega y vende la primogenitura por un plato de lentejas que le sirve su hermano. El placer del momento. Y no estima la bendición. En Génesis hay una frase lapidaria sobre Esaú, que dice: así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció, esa frase es lapidaria. Menospreció. Es decir, él tenía la bendición, pero un día vino con la prueba del hambre. Y entonces el hambre en ese momento no le dejó ver la bendición
que tenía. Y entonces él, inundado por el hambre, tomó el plato de lenteja. Y claro, ustedes pueden leer y lloró lágrimas de amargura, masticó amargura por el resto de su vida. Yo siento que cuando Dios dice, acuérdense de la mujer de Lot, me está diciendo, ella menospreció la salvación de Dios, menospreció la bendición de Dios, la menospreció. Dios, hermano, la estaba salvando. Dios la estaba salvando en ese momento. La estaba salvando. Estaba salvando la vida. Estaba salvando a su familia de la presión del mal. Los estaba salvando. Y ella menospreció la bendición de Dios y miró. Recordando lo de Saúl, miró el plato de lenteja que quedaba atrás. Volvió los ojos al plato de lenteja. Mi hermano, que podamos frente a la luz de la palabra y no seamos como